En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras. Aquí estamos, sí señor, estamos ya en la antesala del fin de semana y seguimos con el tema, seguimos con el caso, seguimos hablando, señores, de la operación, en este caso, ¿verdad? Después de tantos moluscos del caso Calamar. Y en la misma medida que nosotros seguimos hablando de todo esto, pues también la insistencia del Partido de la Liberación Dominicana y en voz de su propio presidente en seguir hablando sobre un proceso que según él es político contra los miembros del Partido de la Liberación Dominicana que eran parte del entonces comité político de esa organización. Siguen con esos argumentos y yo he dicho en estos días que nosotros tenemos que remontarnos a aquí en América Latina. Bueno, podemos tener ejemplos incluso que van mucho más allá. Nos podemos ir a África con casos realmente de persecución política o casos aquí en América Latina donde en la década, a mediados del siglo XX, señores, hubo aquí muchas dictaduras y hubo mucha persecución política de gente que después terminaron ocupando posiciones importantes de poder. Y yo creo que algunos de los casos, incluso de los que ha hecho referencia el expresidente Danilo Medina, tratando de defender a los que yo pienso en una estrategia errática en este caso y, por supuesto, desatando todos los demonios que no pasó con otros expedientes que se está conociendo por ese Ministerio Público, hacía unas comparaciones que a mí me parecen total y absolutamente descabelladas. ¿Por qué? Vamos a ver. Vamos nosotros a comparar, por ejemplo, lo que ha sido la trayectoria de Luis Ignacio Lula da Silva, con la que, a la que hizo referencia Danilo Medina, con la de Gonzalo Castillo, alias El Penco, como mismo lo denominó el expresidente Medina, a través de quien quería gobernar, ante la imposibilidad de poder hacerlo, porque para eso tenía que llevar de nuevo al paredón a la Constitución, como lo habían hecho otros anteriormente. Lo hizo incluso Hipólito Mejía en su gestión del 2000 al 2004, o lo intentó por lo menos la modificación a la Constitución y lo han hecho absolutamente todos. Pero ¿cuál es el litoral? ¿De dónde viene Luis Ignacio Lula da Silva cuando es presidente? No ahora, en esta coyuntura y donde también estuvo preso. Lo había estado antes porque es una persona que viene desde los sindicatos y antes de que Luis Ignacio Lula da Silva fuera presidente por primera vez, se sometió al escrutinio 4 veces y no le perdonaban, por supuesto, a esta persona que viene de las líderes sindicales en tiempos bastante difíciles de Brasil a proponerse como presidente de la República y antes de eso más de una ocasión estuvo preso y eso sí se le podía dar la connotación de presos políticos. Como pasó con el propio Evo Morales, que era el líder de los sindicatos de los cocaleros y lo mínimo de lo que se intentó acusar a Evo Morales, sí, ese mismo que a través del movimiento al socialismo del MAS fue presidente de Bolivia. Y no solo eso, sino que fue una referencia importante en términos de esa inequidad, en términos de bajar los niveles de pobreza de Bolivia. Pero antes, desde ese movimiento y desde esas líderes acompañando a todos esos trabajadores que eran los que procesaban la hoja de la coca, fue perseguido y fue perseguido políticamente. Nelson Mandela duró 27 años preso. 27 años preso. Y por supuesto todos sabemos todas las luchas en África por el tema incluso de la discriminación, del apartheid, 27 años presos y después volvió a África y fue presidente de África y ustedes saben la forma como murió, ser un perseguidor, era un perseguido político. Díganme si nosotros podemos comparar a Gonzalo Castillo y ni siquiera mencionar a José Ramón Peralta ni a los demás encartados que son miembros del comité político en este caso, porque parece que la defensa es solo de Gonzalo Castillo, que además no tiene una historia de militancia política en este caso y salió como que del sector empresarial
había pasado por la administración pública a través de obras públicas y de repente con más torpezas que aciertos. Bueno, pues ustedes ven cuál es la situación. Entonces, hay otros casos en América Latina también de personas que fueron perseguidas y que eso sí sería válida la comparación con lo que está ocurriendo aquí en República Dominicana, de gente que han sido incluso extraditadas porque desde el poder han estado vinculadas incluso a los vericuetos del narcotráfico. Y eso pasó en Honduras, que por cierto, cuando sucedió lo que ocurrió en Honduras con Ramón Orlando Hernández, señores, no fue lo mismo ni con los organismos internacionales, ni con estos gobiernos conservadores, ni con estos liderazgos que ahora esgrimen persecución política, con lo que pasó, por ejemplo, en Bolivia. Y las comparaciones, por supuesto, tenían un abismo en términos de la motivación. Entonces, vamos a estar claros. Vamos a estar claros porque aquí en este país la persecución política se vivió y se vivió de manera muy ácida en el pasado reciente, que fue precisamente desde 1966 hasta 1978, en los gobiernos de Joaquín Balaguer. Por tanto, señores, esas protestas del PLD a lo que tienen todo el derecho del mundo, y eso decíamos en el día de ayer, a lo que tienen todo el derecho del mundo, porque la coherencia hay que mantenerla. Y si usted quiere protestar por lo que a usted le dé la gana, que es parte de esos procesos de gente que sí fueron perseguidos políticos en este país para lograr esa posibilidad de que nosotros podamos libremente expresar lo que queremos, aunque en algunos casos esas expresiones impliquen defender gente que están acusadas de ilícitos como asociación de malhechores, como lavado de activos, como haberse robado los dineros del erario público en su paso por la administración pública, que es el caso de los que están encartados en el expediente ahora del caso que nos ocupa, y por supuesto de otros, como es el Pulpo, como es el Coral, como es el Medusa. Y por supuesto eso nos hace recordar cuando hacen e intentan hacer cuando tratan de descalificar al Ministerio Público, que yo soy de las que piensa que si ese Ministerio Público no cae en manos de una persona que, como Miriam Germán, está libre de todas sospechas en términos de vínculos políticos partidarios, ni con el partido oficial ni con ningún otro, y sobre todo con una hoja ejemplar en el desempeño de sus funciones, si eso, en vez de caer en manos de Miriam Germán, lo hace en manos de cualquier dirigente incluso, o un funcionario de este mismo partido oficial ahora, señores, probablemente todo lo que nosotros estamos viendo y toda esta podredumbre y toda esta pus y todo este dinero y de la forma tan descarada, vergonzosa, que nos llena de impotencia de cómo ellos lucraban, probablemente eso no lo hubiésemos sabido nunca, es muy probable. Entonces, los ejemplos sobran. Y a mí me parece ridículo, desatinado hasta lo último, la insistencia del Partido de la Liberación Dominicana en algo que de entrada yo pienso que ha caído muy mal, y la gente, por más tonta que usted piense, señores, se ha dado cuenta, porque la verdad es que con todos esos poderes que manejó y que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana, lo único que no pudo manejar fue la voluntad y la capacidad de la gente para darse cuenta y para indignarse frente a esa ostentación con dinero que ahora vemos aquí se utilizaba como una francachela y se utilizaba de manera descarada con todos los elementos que han salido a relucir, que tendrán que probarse en la justicia. Y cuando hacemos las comparaciones de la justicia, señores, no podemos olvidar todavía cómo ninguneó el señor Félix Bautista al entonces Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, que finalmente con un lugar y un archivo de un expediente, que fue el caso de la Sunland, que como de la nada, señores, 130 millones desaparecieron. Y el ex Procurador General de la República de entonces fue incapaz de recurrir eso. Entonces, fueron 20 años que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana para hacer los cambios que ellos entienden y que ahora intentan criticar en esta justicia, en vez de empujar si realmente les importara lo que pudiera ocurrir aquí con los casos de corrupción, para que nosotros tengamos de manera institucionalizada, sí señor, una justicia independiente, que no lo es. Yo sigo apostando a la cabeza del Ministerio Público, a su equipo más cercano. Pero lo que nosotros deberíamos aspirar todavía no lo es. Y yo creo que en esa dirección es en la que deberíamos de empujar ese liderazgo político
que nos convence cada vez más de la crisis, no solamente de los partidos como tal, e incluso hasta de las alternativas que pudiéramos nosotros tener a la mano, sino también de ese liderazgo político. Y esas faltas de alternativas es probablemente lo que llevó al Partido Revolucionario Moderno al poder. Es así, porque frente a la indignación de un poder que no se ha querido tomar en cuenta, que es el poder de la gente, que estuvo en la calle y que durante 2 años, aunque los regateen de manera mezquina y oportunista, fue el motor que produjo esto que hoy está ocurriendo en República Dominicana. Y fue, señores, Marcha Verde, con miles y miles y miles de gente en las calles, indignados, hartos, sin ningún otro instrumento, porque la justicia en manos de esos mismos PLD no se ponía en marcha para que todos estos casos se esclarecieran, y lo único que quedó fue la calle. Y frente a esas crisis de alternativa, el instrumento del momento era el Partido Revolucionario Moderno, y por eso ellos hoy son el gobierno. Y qué bueno que el presidente Luis Abinader pudo conectar con esas demandas de la gente, que cuando fue, después de haber ganado las elecciones, allá al comando de campaña, lo único que gritaba era: señores, no corrupción, no impunidad, los queremos presos y que devuelvan lo robado. No tenía alternativa, pero además hay que reconocer que se ha mantenido a distancia, y lo que ha ocurrido en estos días con este caso, con el Calamar, que de verdad ha desquiciado a muchos, y yo les he dicho todos estos días, por los casos más que arrastra, pero además por las connotaciones que a nivel internacional tiene, y ha quedado harto demostrado con lo que fueron las declaraciones ayer del presidente de Estados Unidos, en el marco de una cumbre respecto a las luchas, y respecto a los procesos que se están encaminando aquí en República Dominicana con los casos de corrupción gubernamental, del que, vuelvo, insisto, hay otros sectores probablemente que no se notan tan claramente como son los casos de los exfuncionarios, pero que de igual manera, también siempre han sido bastante favorecidos con estos casos. Y por supuesto, yo me estoy refiriendo a esos sectores que detrás de la corrupción pública, a través de funcionarios públicos, siempre han estado al acecho. Y ayer mi querido Víctor Bautista hacía un tuit que a mí me pareció extraordinariamente graficante de lo que es un sector que aquí en este país siempre ha sido beneficiado de esa corrupción que se ejerce desde las posiciones públicas. Decía Víctor en ese tuit, que a mí la verdad yo y se lo voy a leer tal cual lo decía. Él decía que no podemos llamar empresarios a todas esas aves de rapiña que surcan los cielos del sector público y que se han montado en empresas de carpetas que son desvergonzadamente con sus propios nombres para morder el erario público con toda la maña, y que les queda mejor el rótulo, y así lo llama la gente, de delincuentes de cuello blanco, que no son tratados de verdad, no son descarnadamente tratados, como ocurre con los funcionarios públicos. Pero por eso es que yo digo que este caso Calamar es más que lo que ocurre en el PLD, y por supuesto esa tinta seguirá también salpicando a esos sectores. Entonces, señores, dejen ese discurso. Dejen ese discurso, porque ejemplo le podemos dar a ustedes muchos respecto a lo que es la persecución política. No nos subestimen. Encima de que nos robaron, no nos quieran subestimar. Vamos a dar las gracias, señores, a Farmacias GBC, como siempre, por el apoyo que nos brindan, con su 20% de descuento en todas las sucursales. Gracias también a todos ustedes. ¿Cómo agradecerles, aunque sea pasito a pasito, poquito a poquito, como hemos ido avanzando con esta transmisión? De corazón, les pido que le den like, que inviten a otras personas a suscribirse, y los que no lo hayan hecho, pues hágalo también a patreon.com/soy Ivonne Ferreras.